Mm. Ya vamos a dar inicio a la ayudantía número 3 de la asignatura de Física Mecánica 2, siendo justamente las 19 horas del día de hoy, viernes 14 de octubre, ¿ok? Del presente año 2022, ¿ya? Ya en términos de tiempo se va acercando lo que es la primera evaluación parcial de la asignatura. Por tanto, el profesor me encomendó netamente a resolver ejercicios de todos los tópicos de la primera prueba, donde la característica principal que tienen estos ejercicios es que ya tienen un poco más de dificultad. No son ninguno de ellos ejercicios fáciles, por así decirlo. Así que todos ellos van a requerir de un buen análisis, de un buen desarrollo, ¿ok? Así que los objetivos son resolver ejercicios de mediana y gran dificultad en virtud de la preparación de la evaluación número 1 de la asignatura. Son 6 ejercicios, espero que lo alcancemos a ver todos. Todos tienen diferente dificultad, pero todos van desde la mediana a la gran dificultad, ¿ya? Y todo para que se pueda preparar de la mejor manera posible la evaluación número 1, ¿ya? Y como es de costumbre, explicar diferentes metodologías y pasos para la correcta realización de los ejercicios, ¿ya? Porque aquí obviamente cómo se van haciendo importa para llegar a una respuesta adecuada y vamos a ir resolviendo y retroalimentando las diferentes dudas que vayan surgiendo, ¿ya? Obviamente, como ya también es de costumbre, todo lo que yo voy a hablar acá en parte es extraído del Search y Szymanski, que es el volumen 1, ¿ya? Con el cual van a poder ir viendo tema a tema cuáles son los ejercicios más representativos. Y ahí obviamente también les voy a poder mandar el solucionario del libro. Me puede conseguir el solucionario donde está en inglés, pero todo, absolutamente todos los ejercicios del libro están resueltos paso a paso, ¿ya? Así que eso igual es importante cuando ustedes quieran sacar un ejercicio de acá, el solucionario los contempla a todos, ¿ya? Lo importante de recordar para la primera parte que vamos a trabajar hoy es el tema del momento de inercia, en el caso de los sólidos con distribución continua de masa, ¿ya? Que siempre se va a comenzar el ejercicio suponiendo esta ecuación, que es la de la cual se desglosan todas las otras expresiones para el momento de inercia, que es la integral del radio cuadrado diferencial de masa, ¿ya? Así que desde ese punto de vista no hay ningún em, ejercicio que se escape de comenzar con esta fórmula, ¿ya? Y lo otro a lo cual van a tener que recurrir constantemente a lo largo de la primera evaluación, en términos de estudio, es el tema de las densidades. Cada ejercicio se marca dentro de una distribución en particular, ya que si es una línea recta, es una distribución lineal de masa y tienen una densidad lineal. Si tiene largo y ancho, tiene un área y por tanto es una distribución superficial, y también está el caso de la distribución volumétrica. Así que esta tabla es muy útil para poder ir resolviendo los ejercicios que se vayan presentando, ¿ya? Y la metodología, que en realidad es para todas las asignaturas donde hay algún problema que hay que resolver mediante cálculos, es leer el enunciado, leer cuidadosamente, ir remarcando, como las pruebas son en papel, ir remarcando cada uno de los datos que nos puedan servir y que nos puedan ir dando un correcto entendimiento del problema. Y si no existe el esquema, porque en algunos problemas de física no hay esquema, entonces ustedes van a dibujar, digamos, qué es lo que está pasando. Igual en una gran parte de los ejercicios se presenta una situación con un esquema, así que también podríamos directamente, en el caso de que haya un esquema que nos explique, capturar los datos. Al capturar bien los datos, vamos a ver qué ecuaciones vamos a necesitar según lo que nosotros tenemos y vamos a poder obtener el resultado necesario y dar respuesta a la problemática. Ya, así que siempre se parte por una buena comprensión lectora del enunciado, ¿ok? Y vamos a ir de lleno en lo que es el ejercicio número 1, que en términos de dificultad, si bien es aplicar la ecuación como tal del centro de masa, tiene algunas características que lo hacen especial, ya que este concepto del centro de masa es necesario de manejarlo para poder hacer el cálculo del momento de inercia, ¿ya? Nos dicen que la figura muestra una lámina delgada y uniforme de radio R, que es esta figura que se muestra acá. Como podemos apreciar, es una lámina que al parecer es un cuarto de circunferencia, es decir, es una circunferencia que se dividió en 4 partes iguales, ¿ya?
Entonces, tiene una distribución que es de tipo superficial, ya es una lámina, por así decirlo, que tiene un largo y un ancho, por tanto vamos a ver que después se aplica el tema em, del segundo tipo de densidad que es superficial, ¿ya? Y nos piden dos cositas. La primera es encontrar el momento de inercia de la lámina respecto a O, ¿ya? Y O, si podemos apreciar, es justamente el origen del plano cartesiano, ¿ya? Y nos dan como sugerencia para la resolución que utilicemos coordenadas polares, ¿ya? Que es uno de los métodos de integración que se aplica en la primera asignatura, la segunda asignatura de cálculo en varias variables, que es un método de integración múltiple, ¿ya? Y después, como segundo punto, nos dicen que si las coordenadas de la lámina, del centro de masa de la lámina, que es justamente este punto C, son x sub c, y sub c, igual a qué? A 4 veces el radio dividido 3pi, 4 veces el radio dividido 3pi, que encontremos el momento de inercia respecto al centro de masa, ¿ya? O sea, primero tenemos que encontrar el momento de inercia de esta lámina respecto del origen y después hacer lo mismo, pero para el centro de masa. Y obviamente, como nosotros ya vimos la semana pasada, hay un teorema que permite hacer ese cambio desde un eje cualquiera al centro de masa o desde el centro de masa a un eje cualquiera. Y ese es el teorema de Steiner, ¿ya? Pero a partir de esta situación, lo primero que vamos a hacer es encontrar el momento de inercia de la lámina respecto del origen. ¿Ya? Como les dije en un comienzo de la primera sesión de la asignatura hasta el día de hoy, les he venido diciendo, cuando se trabaja con el momento de inercia, esta ecuación es fundamental. A partir de esta ecuación surge cualquier otra demostración. El momento de inercia es la integral, bueno, definida, digamos, de r cuadrado diferencial de masa. Vamos a ver cuáles son los límites después. Pero con esta ecuación, nosotros tenemos que identificar cuál es la distribución de masa. Y si nosotros apreciamos el esquema, lo que podemos ver es una lámina, tal cual lo dice. Y cuando hablamos de una lámina, pueden ser láminas cuadradas, pueden ser láminas triangulares o un cuarto de circunferencia como vemos acá. Pero si es lámina, inmediatamente nosotros asumimos que es una distribución superficial, por tanto el cálculo de su densidad involucra la masa dividido el área, es decir, cómo se distribuye la masa de la lámina a través de toda el área que contempla esta lámina, ¿ya? El diferencial de masa es sigma diferencial de área, y ahí la integral queda como sigma radio cuadrado diferencial de área, ¿ya? Lo cual también nosotros lo podemos hacer sin ver la tabla, que si en este caso sigma es igual, bueno, como está acá, a la masa dividido el área, y despejamos la masa, nos queda masa igual a sigma por área, y si derivamos a ambos lados, nos queda diferencial de masa igual a sigma diferencial de área, ¿ya? Que es justamente lo que en el fondo está tabulado, ¿ya? Ahora bien, dada la naturaleza del problema, nosotros apreciamos, como les dije, que es un cuarto de circunferencia, es decir, ocupa solamente el primer cuadrante del plano cartesiano. Suponiendo que es una circunferencia que pasa por el origen, obviamente los otros cuadrantes tendrían los otros cuartos de la circunferencia. Pero al ser una circunferencia, la circunferencia tiene como parámetros su radio, porque la circunferencia es un círculo, su radio y el ángulo que recorre. Es decir, una circunferencia completa son 360 grados, ¿ya? Que se puede trabajar en términos de radianes, donde pi radianes es lo mismo que decir 180 grados, ¿ya? Y obviamente 360 grados van a ser 2 pi radianes, ¿ya? 2 pi radianes son 360 grados, ¿ok? Entonces, aquí surge esta herramienta matemática que, como les digo, se aplica en cálculo en varias variables, que es la integración a través de coordenadas polares. Como en el caso de una circunferencia, sus parámetros son el radio y el ángulo θ que describe en función de los radianes. El área o el diferencial de área va a estar dado por r de θ, ¿ya? Donde tenemos que integrar de r y donde tenemos que integrar de θ, ¿ya? De θ es el ángulo en radianes que recorre, entre 0 y 2 pi radianes, o entre 0 y 360 grados, pero para el caso de la circunferencia, como en este caso la circunferencia, el cuarto de la circunferencia mide la cuarta parte de 360 grados, sería 90 grados. Y 90 grados es la mitad de 180, que es pi, así que estaríamos hablando de pi medios. Pi medios
radianes representa el ángulo que describe este cuarto de circunferencia, ¿ya? Entonces, vamos a tener que hacer la integral, como tenemos de r y como tenemos de teta, tenemos que definir cuáles son los límites de r. dr es entre el radio y es entre 0 y r. Los límites son entre 0 y r, ¿ok? Y de teta, como ya les dije, va entre 0 y 90 grados, o lo que es lo mismo, entre 0 y pi medios, ¿ya? Y como era sigma por r de r de teta, y era la integral llevaba un r cuadrado, al final aquí adentro queda r cubo, ¿ya? Aquí nosotros lo primero que hacemos es resolver la integral de más adentro, que es de teta. De teta no tiene nada que integrar adentro, así que se supone que es la integral de 1 de teta, que eso es simplemente teta, ¿ok? Y eso lo integramos entre 0 y pi medios, ¿ya? Y obviamente nos queda simplemente pi medios, lo cual lo colocamos aquí afuera. El sigma también es una constante, por tanto lo dejamos afuera. Y ahora lo único que nos queda es la integral entre 0 y r de r cubo de r, o de radio. R cubo en integral es r elevado a 4 dividido por 4. Y eso lo evaluamos entre 0 y r. Y nos quedaría r elevado a 4. Así que al final nos queda pi medios por sigma y por r elevado a 4 como resultado de la integral, ¿ya? A pesar de que se podría tener un poco de miedo, por así decirlo, porque son coordenadas polares, en realidad es muy sencillo porque es r de r de teta. El de teta está en un límite definido entre 0 y pi medios, y como la integral de teta es teta, simplemente queda pi medio. Y lo mismo con el radio al cubo, queda radio elevado a 4 dividido por 4, y lo hablamos en r y lo hablamos en 0. Y aquí la gracia es que como tenemos límites inferiores que son 0, en realidad la resta se achica, ¿ya? Pero al final el momento de inercia nos queda como pi octavos por sigma dividido r elevado a 4. Y sigma es la distribución superficial de masa, que como nosotros ya sabemos, es la masa dividido el área. Entonces, donde dice sigma, nosotros podemos reemplazar por masa dividido por área, ¿ya? Y en este caso es el área de una circunferencia dividido por 4. Una circunferencia tiene como área pi por el radio al cuadrado. Pero como estamos hablando de la circunferencia dividido por 4, va a ser dividido por 4 el pi por radio al cuadrado. Así que lo que era masa dividido por área, nos va a quedar masa dividido pi por radio al cuadrado por 4. Entonces nos queda que sigma va a ser igual a 4 veces la masa dividido pi por radio al cuadrado. Y esa sigma nosotros la reemplazamos en el momento de inercia. Donde está la sigma colocamos 4m pi por radio al cuadrado, ¿ya? Y obviamente aquí hay un trabajo algebraico, es decir, inercia nos queda igual a pi octavos por sigma por r elevado a 4, pi octavos por sigma, pero sigma era 4m, dividido pi por radio al cuadrado, y eso por r elevado a 4. Entonces ahí vamos eliminando cosas. En este caso, vamos a cambiar de color, se eliminan los pi. El 4 octavos es lo mismo que decir un medio. El r elevado a 4 se elimina con el r cuadrado y simplemente queda r cuadrado. Y nos queda un medio de mr cuadrado, ¿ya? Entonces aquí, a partir de la observación de esta figura, que es un cuarto de circunferencia, nosotros encontramos un momento de inercia que pasa por el punto O, ¿ya? No es más que eso, ¿ya? Y obviamente, como es una circunferencia, en realidad es una sección de circunferencia, se puede aplicar las famosas coordenadas polares, ¿ya? Una vez que se integran entre 0 y r y entre 0 y pi medios, se obtiene una expresión que también está en función de sigma. Se despeja sigma en función de la verdadera área de la figura, que es pi por radio al cuadrado dividido por 4. Se reemplaza todo y finalmente se obtiene que el momento de inercia de un cuarto de circunferencia que pasa por el origen del plano cartesiano XY es un medio de la masa por el radio al cuadrado de la circunferencia completa, ¿ya? Esa es la expresión, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ahora nos piden lo mismo, es decir, el momento de inercia, pero ahora que pase por el punto C. Es decir, se traslada desde el origen hacia el punto C. Es toda esta distancia que hay acá, ¿ya? ¿Ok? Y nos dicen que el centro de masa es 4r dividido 3pi
4R dividido 3pi, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí de cómo obtuvimos este momento de inercia. Entonces vamos a proceder Una pregunta, el área, ¿sí? disculpa, el área, ¿cómo te digo que era partido 4 Porque, abajo? sí, no te preocupes, mira, la circunferencia, el área es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Sí. Y este es un cuarto de circunferencia, así que es el área de una circunferencia completa Ah, claro, ya, dividido por 4, ¿ya? ya, ajá. Eso es. Y lo otro es simplemente, como ya se sabe que es el momento de inercia, ir reemplazando, ir haciendo cosas hasta obtener la expresión, ¿ya? Ahora nosotros podríamos hacer el cálculo nuevamente respecto del centro de masa, es decir, integrando y todo el tema, pero como nosotros ya tenemos esta expresión, que el momento de inercia en cualquier punto es igual al momento de inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado entre estos dos ejes, nosotros podemos hacer el despeje directamente de esta expresión, donde lo que tenemos es el momento de inercia a partir de cualquier eje, que en este caso es el origen del plano cartesiano, y lo que queremos saber es el momento de inercia respecto al centro de masa, es decir, el ICM lo despejamos y queda el momento de inercia del punto O, en este caso, menos la masa por la distancia al cuadrado entre los dos ejes. Ahora el gran desafío es saber cuál es esa distancia. ¿Por qué? Porque la distancia vendría a ser este pedacito que está acá. Pero ¿cómo calculamos ese pedacito? Bueno, en realidad tenemos que saber proyectar las distancias, ¿ya? Este es la coordenada X y esta es la coordenada Y, ¿ok? Y esta es la distancia. Así que podemos aplicar teorema de Pitágoras porque este es un triángulo rectángulo, ¿ok? ¿Cuál es la coordenada X? Es la coordenada X del centro de masa. 4R dividido 3pi. 4R dividido 3pi, ¿ok? Y lo mismo pasa con el eje Y. Es 4R dividido 3pi. Entonces tenemos un caso donde lo que tenemos son los catetos y nos falta la hipotenusa. Y la hipotenusa es la distancia que estamos buscando entre el eje que pasa por el origen y el eje que pasa por el centro de masa. Entonces, lo que dice Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tenemos los dos catetos, así que lo elevamos al cuadrado y lo sumamos. Eso nos quedaría simplemente 4R dividido 3pi al cuadrado más 4R dividido 3pi al cuadrado. Nos quedaría 16R cuadrado dividido 9pi cuadrado, lo cual nos quedaría 32R cuadrado 9pi cuadrado. Y esta es la distancia al cuadrado. Y no es necesario sacar raíz porque si nos damos cuenta el momento de inercia relaciona la distancia al cuadrado. Entonces, ¿ahora qué es lo que hacemos? Ya dijimos que el ICM o el momento de inercia que pasa por el centro de masa es el momento de inercia, que en este caso es del punto O, menos m por la distancia al cuadrado. Y la distancia al cuadrado la acabamos de calcular por medio del teorema de Pitágoras, haciendo uso del conocimiento de los lados, que son las coordenadas del centro de masa. Así que nos quedaría, respecto del origen, que era un medio de mr cuadrado, menos la distancia al cuadrado por la masa, que sería menos m 32r cuadrado 9pi cuadrado. Si nosotros hacemos todas las sumas de fracciones, la resta en este caso, nos va a dar que el momento de inercia respecto del centro de masa de un cuarto de circunferencia situado en el primer cuadrante del plano cartesiano va a ser igual a 9pi cuadrado menos 64 y a eso dividido 18pi cuadrado multiplicado por mr cuadrado, ¿ya? Aquí obviamente ustedes también podrían hacer la integral desde cero, es decir, la integral de r cuadrado de m, pero cuando ustedes ya tienen respecto de un mismo cuerpo, de un mismo sólido, un momento de inercia, pueden hacer el cálculo del momento de inercia del centro de masa, ¿ya? Siempre recordando que el teorema de Steiner implica que al menos una de las opciones de cálculo sea la del momento de inercia respecto al centro de masa. Es decir, no podemos relacionar dos ejes distintos donde ninguno de los dos sea del centro de masa. Al menos uno tiene que ser del centro de masa. Como al comienzo calculamos un momento de inercia que no es respecto del centro de masa y necesariamente ahora vamos a poder calcular
respecto al centro de masa, ¿ya? Y aquí nos queda entonces esta expresión, que es un poquito, o en realidad harto más compleja visualmente que la que pasa por el origen del plano cartesiano, ¿ya? Cambiamos de un medio de mr cuadrado a toda esta expresión de acá, ¿ya? Lo otro que puedo acotarles, ¿cierto? Es que este ejercicio, como tiene dos partes, la primera parte es requisito para que se haga bien la segunda, ya que si, por ejemplo, no calculamos bien el momento de inercia respecto del origen del plano, entonces después no vamos a llegar bien si ocupamos Steiner, digamos, no vamos a llegar bien del centro de masa, ¿ya? Entonces en este ejercicio que es de nivel medio, lo que podemos apreciar es que hacemos uso del concepto de centro de masa, ya que con el centro de masa nosotros podemos hacer el cálculo del momento de inercia, ¿ya? Es un ejercicio que muy probablemente algo similar entre en la prueba, mezclando el concepto de centro de masa, como les digo, con el de momento de inercia, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Cualquier punto dentro de un círculo siempre va a ser paralelo al centro. Sí, es que claramente, si, o sea, tú lo dices en términos de aplicar Steiner, ¿Sí? sí. De hecho, uno de los, Ah, si tú lees la teoría, los ejes, por ejemplo, si tienes un eje y quieres trasladar el eje, siempre tiene que ser paralelo. Ese es como el requisito para aplicar Steiner también, ¿ya? Entonces, claramente tiene que ser paralelo. No sé si queda claro, pero ¿sí? sí, pero me refiero de que dentro de un, como el círculo, eh, si cualquier punto dentro del círculo siempre hace paralelo al centro, ¿A o este centro de específico, acá o al centro de ¿sí? masa? Al centro de masa, Buena pregunta. O sea, ¿tú te refieres paralelo si, si cualquier otro punto lo ocupamos como eje? sí. Sí, o sea, no necesariamente, porque tendría que ser como, por ejemplo, este es un punto, podría ser un punto acá, pero el eje que se forma en ese punto tiene que ser paralelo, es como que el eje tiene que ser paralelo. Entonces, tendrías que ver Mm, si el punto que tú ocupas forma un eje paralelo, como para hacer el cálculo del teorema de Steiner, ya, vale. ¿ya? Pero como les digo, es muy probable que salga un ejercicio así, ya que aquí aplicas tres conceptos: centro de masa, momento de inercia y teorema de Steiner, ¿ya? Tenemos un segundo ejercicio donde ya comenzamos a ver cosas que vimos el semestre pasado en términos de dinámica, pero ahora le sumamos el hecho de que estamos considerando el momento de inercia, ¿ya? Entonces se vuelve un poquito más, se le agrega un plus, digamos, al ejercicio porque ahora se involucran conceptos que antes nosotros asumíamos hacíamos ciertas suposiciones de que se consideraba que no había roce, que la masa de la polea es despreciable, pero ahora vamos a trabajar con el momento de inercia en ejercicios de dinámica, ¿ya? Nos dicen que el sistema de la figura está formado por dos masas. ¿Cuál sistema? Este de acá. Está formado por dos masas, ¿ya? La masa 1 de 23 kilogramos y la masa 2 de 14 kilogramos, las cuales pasan por una polea uniforme y sin fricción de masa M mayúscula igual a 4,3 kilos y un radio de 350 milímetros, ¿ya? Es decir, el sistema que está acá, tenemos una masa 1 y tenemos una masa 2. Tenemos también la polea. Evidentemente hay una cuerda que moviliza las dos masas a través de la polea, ¿ya? Nos dan todos los datos, las masas tanto de los dos cuerpos, de las dos cajas, como de la polea. Y nos dan el radio de la polea también, que está en milímetros, pero podemos hacer el traspaso. Y nos dice que las masas están unidas por una cuerda de masa despreciable y que no desliza sobre la polea. Nos dice que inicialmente la masa 2 está, está en el suelo y la masa 1 se encuentra a 5 metros sobre el suelo, tras lo cual el sistema se libera del reposo. Es como lo que podemos apreciar en la imagen. Hay una masa que está justo pegada al suelo, pero hay otra masa que está a 5 metros del suelo. Y todo esto es antes de que el sistema comience a moverse o ejecutarse, ¿ya? Así que esta es la configuración inicial, ¿ya? Una masa que está a 5 metros del suelo y otra masa que está en el suelo, ¿ya? Ambas unidas por la cuerda. Y nos piden determinar la aceleración del sistema, nos piden saber cuáles son las tensiones de la cuerda y cuánto tiempo va a tardar la primera masa en llegar al suelo. Es decir,
la masa que está a 5 metros del suelo, ¿cuánto tiempo se va a demorar en que esta masa llegue al suelo? ¿Ya? Eso es lo que nos preguntan. Entonces aquí como tenemos un sistema de polea, un sistema dinámico de poleas con cuerpos unidos mediante cuerdas, tenemos que hacer uso de nuestros conocimientos de la segunda ley de Newton, donde siempre la sumatoria de fuerzas va a ser la masa por la aceleración, ¿ok? Y ahora tenemos que hacerlo, como yo les decía el semestre pasado, por cada masa, donde ahora se va a sumar el hecho de considerar la polea, ¿ya? La masa 1, si nos damos cuenta, no está apoyada en una superficie, ¿ya? Así que no hay fuerza normal. Hay un peso hacia abajo y hay una tensión hacia arriba, que es la tensión 1 porque se hace referencia a la masa 1, ¿ya? Así que nos queda tensión 1 menos el peso es igual a menos la masa 1 por la aceleración, ¿ya? ¿Por qué menos la masa 1? Porque vamos a considerar, por ejemplo, si consideramos el movimiento positivo hacia acá, entonces va a haber una de las dos ecuaciones que va a tener el signo negativo y la otra va a tener el signo positivo, ¿ya? Eso ya se sabía del semestre pasado. Como la tensión 1 menos el peso es igual a menos la masa 1 por la aceleración, aquí cada cuerpo tiene su propia masa, tiene su propia tensión, pero la aceleración, como es la misma cuerda, es el mismo sistema, va a ser la misma aceleración, ¿ya? Aquí despejamos la tensión 1, nos queda masa 1 por gravedad menos aceleración, ¿ya? Porque este que está restando pasa a sumar, factorizamos por la masa 1. Así que la primera ecuación que sale es que la tensión 1 es igual a la masa 1 por la gravedad menos la aceleración, ¿ya? Ahora con la masa 2 pasa similar. Tenemos el hecho de considerar la masa 2 eh, con la tensión, ¿ok? Y con su peso. Entonces nos queda tensión 2 menos el peso 2 es igual a la masa 2 por la aceleración, ¿ya? Y eso nos queda también. Despejamos la tensión 2, factorizamos por la masa 2 y nos queda igual a masa 2 por gravedad más aceleración. Y respecto de la polea, tenemos que la polea está sujeta a otra ecuación que es que donde nosotros igualamos el momento de inercia por la aceleración angular del sistema, lo igualamos con la sumatoria de fuerzas por el radio. Entonces nos queda el radio de la polea multiplicada por las dos fuerzas que están haciendo efecto aquí, que serían la tensión 1 y la tensión 2, ¿ya? Están en sentidos contrarios, así que nos queda tensión 1 menos tensión 2 por el radio igual al momento de inercia de la polea por su aceleración angular, ¿ya? Aquí tenemos la tercera ecuación, ¿ya? Entonces tenemos una ecuación para la masa 1, una ecuación para la masa 2, y todo esto surge obviamente haciendo los diagramas de cuerpo libre que aplicamos el semestre pasado, que aprendimos, ¿ya? Ahora bien, lo otro que tenemos que apreciar, como estamos haciendo uso del concepto de momento de inercia, es identificar qué tipo de sólido es la polea. Es un disco sólido, por tanto, nosotros podemos decir, y nosotros ya no sabemos tanto ejercicio igual va quedando, digamos, no sabemos esta expresión o la buscamos en la tabla, un disco sólido, su momento de inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Así que recordemos que la tercera ecuación era R, como está acá, vamos a dar vuelta, por T1 menos T2 igual al momento de inercia por alfa. Donde está el momento de inercia lo reemplazamos y nos queda el radio por tensión 1 menos tensión 2 igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado y por alfa. Este radio, si nos damos cuenta, está multiplicando, pasa a dividir acá y se elimina un radio. Y nos queda simplemente tensión 1 menos tensión 2 igual a un medio de la masa. Y ahora nos quedó un solo radio por alfa, ¿ok? Ahora tenemos otro concepto, que alfa, en realidad, que la aceleración lineal de un sistema, de un disco, digamos, es el radio del disco por la aceleración angular. Y nosotros aquí tenemos relacionada la aceleración angular. Entonces la aceleración angular la despejamos, nos quedaría la aceleración lineal dividido por el radio. Y eso lo reemplazamos ahí. Así que nos va a quedar un medio de la masa por el radio multiplicado por la aceleración dividido el radio. Así que se nos eliminan los radios y nos va a quedar un medio de la masa por la aceleración lineal. Igual a qué cosa, a tensión 1 menos tensión 2, ¿ok?
Ahora, nosotros tenemos tensión 1 menos tensión 2 igual a un medio de la masa por la aceleración lineal del disco, ¿ok? Y la aceleración lineal es la aceleración del sistema, ¿ya? Es la aceleración del sistema. Ahora tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. La ecuación 1 representaba la tensión 1 de la cuerda 1, obviamente, y la tensión 2 la tensión de la cuerda 2. Y ambas ecuaciones las reemplazamos acá. En tensión 1 reemplazamos esta ecuación y en tensión 2 reemplazamos, ¿cierto?, esta ecuación de acá. Si hacemos todo el aparato matemático, nos quedaría masa 1 por gravedad menos A, menos masa 2 por gravedad más A, igual a un medio de la masa por la aceleración. Es simplemente reemplazar estas expresiones de acá, m1 por g menos A, m1 por g más A, ¿ya? Es lo que está acá. Despejamos la aceleración, es simplemente, bueno, multiplicar término a término, m1 por g, m1 por menos a, bueno, y haciendo toda esa operación matemática, despejando la a, vamos a llegar a que la aceleración del sistema es 2 veces la masa 1 menos la masa 2, y eso dividido por la masa de la polea, que es m mayúscula, más 2 veces la masa 1, más 2 veces la masa 2, y todo eso multiplicado por la aceleración de la gravedad, ¿ok? Tenemos la masa 1, tenemos la masa 2, tenemos la masa de la polea, tenemos el radio que era de 350 milímetros, lo pasamos a metros, y reemplazando todo esto en calculadora, vamos a obtener una aceleración del sistema o una aceleración lineal de 2,25 metros por segundo cuadrado, ¿ya? Así que con eso, nosotros vamos a calcular el primer inciso, que es la aceleración del sistema, ¿ya? Entonces aquí vamos haciendo uso de nuestros conocimientos previos de dinámica, pero sumamos el hecho de considerar que la polea está sujeta a una masa. Es decir, antes podíamos asumir que la masa de la polea era despreciable, ahora no. La polea es un sólido y como tal está sujeto a un momento de inercia, ¿ya? Después nos piden las tensiones de la cuerda, no es nada difícil porque si nos damos cuenta, lo primero que hicimos fue despejar las fórmulas para la tensión 1 y para la tensión 2. Tenemos la gravedad, acabamos de calcular la aceleración del sistema, por tanto también tenemos la masa 1 y la masa 2, es simplemente reemplazar. Lo que nos queda, la masa 1 era de 23 kilogramos, por la aceleración de la gravedad menos la aceleración del sistema, nos da que la tensión 1 es de 174 newtons, la tensión 2, que es la masa 2 de 14 kilogramos, por la aceleración de la gravedad más la aceleración del sistema, y eso nos da que la tensión 2 es igual a 169 newtons, es decir, el cuerpo o la caja que tiene mayor masa tiene mayor tensión, ¿ya? Y eso es como el aplicar el diagrama de cuerpo libre, digamos, para obtener ecuaciones equivalentes de las tensiones y de la polea, ¿ya? Por eso logramos sacar lo que es la aceleración del sistema y lo que son las tensiones de la cuerda, donde nos vamos dando cuenta que empezamos a aplicar todos los conceptos que ya conocemos, pero le añadimos la idea de la inercia. En realidad, el primer curso de física hace ciertas suposiciones para comprender los conceptos, pero en realidad un ejercicio completo de dinámica tiene que considerarse en la realidad asumiendo que existe una inercia asociada a un disco o asociada a un cuerpo que es sólido, ¿ya? Ahora nos preguntaban por el tiempo que tarda la masa 1 en llegar al suelo. Recordemos que la masa 1 está a 5 metros del suelo. Entonces queremos saber cómo, en qué tiempo va a llegar al suelo. Como hay una aceleración de por medio, este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Porque hay una aceleración de 2,25, de 2,11, no, de 2,25 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le acabo de decir que es un MRUA, por tanto, la ecuación que representa la altura en función del tiempo y de la aceleración es la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Para el reposo, así que no hay velocidad inicial, pero sí hay una altura inicial, que es los 5 metros. Y hay una aceleración que es de 2,25 y que acabamos de calcular. Entonces nos queda altura, bueno, la altura final igual es 0 porque termina en el piso. La altura inicial es 0, pero nos va a quedar posición inicial menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si despejamos el tiempo, nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 veces la altura inicial dividido por la aceleración. Tenemos la altura inicial, que como les dije,
el cuerpo 1 está a 5 metros del suelo y tenemos la aceleración del sistema. Haciendo toda esta expresión y colocándola en la raíz cuadrada en calculadora, nos va a dar que el tiempo es de 2,11 segundos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que simplemente la masa 1, cuando se inicia el sistema de poleas, tarda 2,11 segundos en llegar al suelo, desde una altura de 5 metros. Ya es básicamente eso. Aquí nuevamente nos damos cuenta que estamos aplicando un tercer conocimiento otro conocimiento más, digamos, del semestre pasado y que tiene relación con la cinemática acelerada, ya con el MRUA del curso anterior, como aquí dice, ¿ya? Y obviamente aquí se van aplicando todos los conceptos, esto es algo que va siendo recursivo, ¿ya? Entonces, en un mismo ejercicio, por eso es que el profe me pasó este ejercicio, en un mismo ejercicio aplicamos tantos conceptos, es decir, aplicamos dinámica, aplicamos el diagrama de cuerpo libre, aplicamos cálculo del momento de inercia, aplicamos un montón de cosas, aplicamos cinemática. Entonces, los ejercicios van siendo como bastante sólidos en términos de lo que se pide como para explicarlo en una ayudantía, ¿ya? Por eso es que dije al comienzo que todos estos ejercicios son de una dificultad considerable, desde mediana dificultad a gran dificultad, porque son muchos los pasos que hay que tener buenos para poder resolver, ¿ya? Así que no sé si queda alguna duda de este ejercicio. Pregunta, ¿por qué el T2 es negativo? En la parte A, B o C. En la parte A. Sí, Tú de dices abajo. acá. Abajo. A, Sí, sí. porque si te das cuenta, el movimiento de uno de los cuerpos em, apunta en sentido contrario. Es decir, cuando el sistema comience por así decirse, a moverse, eh, vamos a rayar. La tensión 1 está asociada al cuerpo 1, la tensión 2 al cuerpo 2. Y el movimiento es contrario, porque estas dos cajas nunca se van a tocar entre sí. Es decir, el cuerpo o la masa 1 va a moverse hacia acá, ¿ya? Va a llegar al suelo y el movimiento que describen es contrario, es decir, están a distintos extremos de la cuerda. Entonces, por eso es que uno se mueve en sentido contrario al otro. Las dos tensiones no apuntan en la misma dirección. La tensión apunta hacia el cuerpo. La tensión es la fuerza que se genera entre la cuerda y el cuerpo que está atado a la cuerda. Entonces apuntan hacia el cuerpo y obviamente los cuerpos están en distintas posiciones, por tanto tienen signos distintos, porque siempre es la fuerza de contacto, por así decirlo, del cuerpo con la cuerda. Entonces, como apuntan hacia lados distintos, apuntan hacia el cuerpo, llevan signos distintos. ¿Ya? No sé si queda claro ahí. Sí. En general, ¿cómo van con su estudio de la materia? No sé si eh, han tenido más pruebas o esta va a ser la primera prueba que van a tener. No, así de ramos matemáticos, recién este miércoles vamos a tener una, pero es de Edo, ¿Ya? pero esa sería creo que nuestra primera prueba de ramo matemático y la siguiente ya es la de física. ¿Y ya tuvieron prueba de programa o no? Sí, la de programación ya la tuvimos. ¿Estuvo muy compleja o igual estuvo ahí nomás? Mm, no sabría decir la verdad, era la primera prueba que teníamos con esa profe, entonces igual no sabíamos mucho qué íbamos a tener. Ya. Bueno, igual todavía les queda un poco de tiempo para la prueba de física, así que aún hay tiempo como para ir estudiando. Igual el profe igual es como bien exigente, así que ir viendo las clases, ir viendo las resoluciones es como la clave, ¿ya? Vamos a ver el tercer ejercicio, donde nuevamente aplicamos un conocimiento del semestre pasado, que es el concepto de plano inclinado, donde ahora nuevamente asociamos este concepto de momento de inercia, ¿ya? Aquí, en este ejercicio, nos entregan la figura, dice, desde lo alto de una rampa, ¿ya? Desde lo alto de una rampa de
15 metros de altura, desde lo alto de una rampa de 15 metros de altura, se deja rodar desde el reposo una pelota de playa de 120 gramos de masa y 30 centímetros de diámetro, ¿ya? Es decir, tenemos esta situación de acá donde hay una altura asociada con el plano inclinado de 15 metros. Dicen que esta pelota se desplaza desde lo más alto hacia el reposo. Dice que su masa es de 120 gramos y su diámetro es de 30 centímetros, ¿ya? Entonces tenemos este plano inclinado y la pelota se desliza, ¿ya? Y dice que consideremos a la pelota como una esfera hueca, ¿ok? Es un caso como los que veíamos el semestre pasado, donde desde lo más alto de un plano inclinado se dejaba caer un cuerpo. Solo que ahora la partícula como tal no es puntual, sino que lo que vamos a tener que hacer es calcular su momento de inercia, o considerarlo más bien. Y nos piden, como primer punto, determinar la rapidez con la que la pelota llega al suelo. Es decir, con qué rapidez esta pelota de playa va a llegar al suelo, ¿ya? Y después nos preguntan cuántas vueltas completas dará la pelota hasta llegar al suelo. Es decir, cuántas veces la pelota rodeará todo su diámetro, por así decirlo, todo su longitud, ¿ya? Si nos dicen que el ángulo es de 30 grados, es decir, el ángulo de inclinación de este plano inclinado, valga la redundancia, es de 30 grados. Y nos dicen también que supongamos que la pelota se deja caer exactamente desde el vértice superior de la rampa, es decir, vértice superior es acá, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos hablan de velocidad, inmediatamente asociarlo con el estudio energético, donde tenemos en un comienzo el estudio de la energía potencial, o U, y la energía cinética, o K, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? En un comienzo el cuerpo está en reposo, por tanto, no hay energía cinética, pero sí hay energía potencial, producto de que hay una altura, ¿ya? Y al final el cuerpo, cuando cae, hay una energía cinética final porque el cuerpo se movilizó a una cierta distancia, y no hay energía potencial porque no hay altura, digamos. Si se considera que esta es la altura y el reposo es el origen, entonces no hay altura, ¿ya? Así que la energía cinética final, que es lo que sí existe, vendría dada por el componente clásico de la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso es la velocidad del centro de masa de esta esfera hueca, por así decirlo, pero le sumamos la idea de la inercia rotacional y por tanto de la energía cinética rotacional, que es un medio del momento de inercia del centro de masa del sólido por la velocidad angular del sólido, ¿ok? Ahora, si nosotros recurrimos a nuestros apuntes, a la tabla que yo les mostré en la primera sesión, creo que la segunda igual, donde están tabulados los principales sólidos lineales, superficial y volumétrico, vamos a encontrar que la esfera hueca tiene un momento de inercia con la expresión 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, respecto al centro de masa, que donde está el momento de inercia, reemplazamos 2/3 de mr cuadrado, ¿ya? Así que esta queda tal cual, un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio por la inercia, pero recordemos que la inercia, como dijimos recién, es 2/3 de mr cuadrado. Lo reemplazamos acá. Y además, como si visualizamos la bibliografía, también existe que la velocidad del centro de masa de la partícula, o en este caso del sólido, viene dada por su velocidad angular multiplicada por su radio. Así que nosotros tenemos aquí involucrado omega. Entonces, despejemos omega. Si la velocidad del centro de masa es igual a omega por el radio, en este caso omega nos va a quedar la velocidad del centro de masa dividido por el radio, ¿ok? Y eso lo reemplazamos acá, donde está omega cuadrado, colocamos velocidad del centro de masa dividido r y eso al cuadrado. Así que al final nos queda un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio por 2/3 por la masa por el radio al cuadrado, por la velocidad del centro de masa dividido el radio y eso al cuadrado. Obviamente aquí está simplificado, pero si ustedes hacen toda esta operación matemática, van a llegar a que la energía cinética final va a ser igual a 5/6 de la masa y por la velocidad del centro de masa de la pelota al cuadrado, ¿ya?
pero hasta aquí lo que hemos hecho es el estudio de la energía cinética final. Como les dije, hay energía cinética al final y al comienzo hay energía potencial. Así que ahora nos tenemos que enfocar en la energía potencial, que los únicos datos que tenemos es la masa, la gravedad y la altura. Como en este caso, la conservación de la energía es que la energía inicial es igual a la energía final, es decir, que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final, pero como dijimos que al comienzo solo hay energía potencial y al final solo hay energía cinética, nos va a quedar que la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final. La energía potencial inicial, acabamos de decir, que es masa por gravedad y por altura, y eso es igual a la energía cinética final que acabamos de obtener, que es de 5/6 de la masa del sólido, digamos, por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Hacemos igualación y lo que nosotros queremos encontrar, como nos pedía el inciso A, es la velocidad con la cual este sólido llega al suelo. Entonces, despejamos la velocidad del centro de masa, es decir, al 5/6 la masa, pasan dividiendo, luego sacamos raíz y nos queda que la velocidad del centro de masa, para este caso, es la raíz cuadrada de 6/5 de la gravedad por la altura. ¿Ok? Eso nos quedaría reemplazando todo porque tenemos la altura que nos da el enunciado en un comienzo de 15 metros, ¿ya? Nos dan la altura de 15 metros. Reemplazando la gravedad, nos va a quedar todo esto con una velocidad del centro de masa de 13,3 metros por segundo, ¿ya? Y justamente los que nos preguntaban al comienzo, determine la rapidez con la que la pelota llega al suelo, ¿ya? Y después nos preguntan cuántas vueltas completas dará la pelota hasta llegar al suelo, si este ángulo es de 30 grados. Y en este caso vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ya, tenemos un ángulo de 30 grados y tenemos que relacionar la altura con la distancia que recorre. Queremos saber que la distancia que recorre es x, es decir, la hipotenusa de este triángulo. Tenemos la altura, es decir, aquí tenemos el ángulo de 30 grados, tenemos la altura que es 15 metros y queremos saber la distancia. ¿Qué es lo que sabemos? Tenemos que esta altura respecto a este ángulo es su cateto opuesto, porque no toca esta altura a este ángulo de 30 grados. Y la función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno, es decir, el seno de teta, es decir, de 30 grados, va a ser igual a el cateto opuesto, es decir, la altura, dividido por la hipotenusa, ¿ya? Y lo que nosotros queremos calcular es la hipotenusa. Así que nos quedaría que x es igual a 15, es decir, la altura, multiplicada por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados, ¿ok? Y justamente eso es lo que tenemos acá, ¿ya? Tenemos, ¿cuál es la distancia? Es, en este caso, la altura dividido el seno de 30 grados, ¿ya? Es dividido, ¿ok? La altura dividido el seno de 30 grados, ¿ya? Y si dividimos el seno de 30 grados, que es 0,5 respecto de la altura, nos va a quedar que la distancia que recorre la pelota es de 30 metros. Bien, este es el primer paso, porque nosotros lo que nos piden es saber cuántas vueltas da completamente. Sabemos que la distancia que recorre la pelota respecto de todo su, por así decirlo, su contorno, es pi por el diámetro, ¿ok? Si nosotros hacemos multiplicación de pi por el diámetro, porque nos dan el diámetro, en este caso que es de 30 centímetros, es decir, eso lo pasamos a metros, quedaría 0,3 metros. Si hacemos multiplicación, nos va a quedar como pi es, pasado los 3, digamos, es 3,14 por el 0,3, eso nos da 0,9425, es decir, casi un metro. Eso nos indica la distancia que recorre la pelota, pero respecto de todo su diámetro. Ahora el número de vueltas va a ser dividir la distancia total del tramo del plano inclinado entre la distancia que tiene que recorrer, por así decirlo, una vuelta completa. Es decir, una vuelta completa son 0,9425, porque lo calculamos respecto del diámetro. Entonces, la distancia total en metros del plano inclinado, el tramo total dividido, ¿cuántos metros recorre una vuelta completa del diámetro de la pelota? Y si hacemos esta división, nos da aproximadamente 31 vueltas, ¿ya? Entonces, la pregunta es,
en el tramo de 30 metros, ¿cuántas vueltas da esta pelota? Da 31 vueltas completas. Donde se considera que una vuelta completa es que rodee todo el diámetro, es decir, de una vuelta completa toque todo el contorno de la circunferencia, ¿ya? De la esfera. No sé si queda alguna duda de este ejercicio. Sí, en la última diapositiva ahí, cuando dice D igual pi de mayúscula. ¿Qué ¿Sí? es la D mayúscula? Es el diámetro de la circunferencia. Ya, Es el diámetro. ¿Cachai? Y esto, en términos geométricos, representa cuántos metros recorre eh, una vuelta completa de pelota. Es eso, ¿ya? Entonces ya, después aquí relacionamos cuál es la distancia total respecto de cuánta distancia se recorre en una vuelta de la circunferencia, ¿ya? Y ahí nos dio 31. Sí, este dato lo pudimos obtener porque lo da el enunciado, que es 0,3. Y eso lo multiplicamos por un poquito más de 3, que es 3,14, que es el número pi, nos da casi un metro. Es decir, que una pelota recorre casi un metro, por así decirlo. Teniendo este diámetro, recorre casi un metro en una vuelta completa. ya. Ahora tenemos, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, quedó claro. Ya. Igual aquí vamos viendo que son hartas las suposiciones que se hacen, se aplica otro concepto más del semestre pasado, que es el tema de la conservación de la energía. Así que igual es importante ir recordando los conceptos previos porque se van concatenando para resolver los problemas, ¿ya? Todo eso de que en un sistema determinado al comienzo hay energía potencial pero no cinética, o al final hay energía cinética pero no potencial, y así como esas cosas que veíamos en la última prueba del semestre pasado, hay que recordarlas harto para este ejercicio, ¿ya? Pero eso. Igual se va recordando harto trigonometría, hartas cosas de geometría, así que las pruebas involucran harto conocimiento previo, ¿ya? Ahora tenemos un cuarto ejercicio, netamente de lo que es el centro de masa, es decir, de un sistema de partículas, de un sistema de masas, ¿ok? Nos dice que dos estrellas binarias de masa m mayúscula y 2m mayúscula están separadas a una distancia r, ¿ya? Y dan una vuelta completa en torno a su centro de masa en un tiempo t, ¿ok? Suponga que la distancia r es tan grande que puede considerar a ambas estrellas como partículas puntuales, ¿ok? Y es como lo que tenemos en la siguiente figura. Tenemos una estrella binaria, que es un tipo de estrella, de masa 2m, que es la estrella más grande, y tenemos una estrella más pequeña, que es de masa m. Es decir, una es el doble de la otra, o si se quiere ver al revés, una tiene la mitad de masa que la otra, ¿ok? Tenemos una cierta distancia entre estas dos, que es r, y obviamente si suponemos un origen, obviamente una de las masas va a estar en la posición 0 y otra en la posición r. Están en los extremos de esta distancia r. Y tenemos el concepto del centro de masa, que como ya les dije en la primera sesión, es donde se concentra la masa. No sabemos exactamente dónde es, pero siempre en un sistema de masas, el centro de masa va a estar donde hay más masa. Como hay más masa en el cuerpo de 2 veces la masa, va a estar aproximadamente por aquí, ¿ya? Es solamente un proceso de entender la situación, ¿ya? Aproximadamente va a estar por aquí, siempre acercándose más a donde hay más masa, ¿ya? Que es el cuerpo más grande. Nos piden encuentre la distancia de cada estrella al centro de masa. Es decir, tenemos un centro de masa, ¿qué distancia hay hacia esta estrella y qué distancia hay hacia esta otra estrella? ¿Ya? Después nos piden determinar el momentum angular total del sistema respecto al centro de masa, y después nos dan una tercera situación donde dice, si ahora la estrella más masiva pierde la mitad de su masa debido a vientos estelares, encuentre el nuevo periodo de rotación. Importante. Si una estrella pierde masa, cambia la posición del centro de masa del sistema. Pero vamos por parte. Calculemos primero que todo la distancia de cada estrella al centro de masa. ¿Ya? El centro de masa aquí igual es importante destacar que lo vamos a trabajar solamente en la coordenada X. ¿Ya? No hay, por ejemplo, una coordenada Y del centro de masa, ya que no... Solamente estamos estudiando la distancia en línea recta entre dos cuerpos. ¿Ya? Entonces, en este caso particular, la sumatoria de cada masa por su posición al centro de masa, dividido la suma de masas,
era el centro de masa. Es decir, si hay dos masas, va a ser la masa 1 por la distancia al centro de masa, más la masa 2 por su distancia. Y eso dividido masa 1 más masa 2. Si fueran tres masas, sería masa 3 por distancia 3, masa 4 por distancia 4, y así. Pero como son dos masas, nos queda masa 1 por x1 más masa 2 por x2, dividido masa 1 más masa 2. La masa 1 es 2m mayúscula, y su posición es 0 porque parte del origen, ¿ya? Así que nos queda 2m mayúscula por 0. Y la masa 2 vendría a ser m2 por x2. Es decir, la masa 2 es m mayúscula y su distancia total es r, porque está al otro extremo del origen, acá. x2 igual a r. Entonces nos quedaría mr arriba porque esto se elimina. Y abajo nos quedaría 2m más m. ¿Eso qué quiere decir? Un tercio de r. Es decir, el centro de masa está a un tercio de la distancia entre estos dos cuerpos. Si la distancia entre estos dos estrellas binarias es de r, a un tercio de r, aproximadamente acá, va a estar la masa, ¿ya? O el centro de masa. Y lo que nos preguntaban era determinar las distancias, ¿ok? La distancia 1 va a ser la distancia desde el centro de masa hasta la masa 2, que si nos damos cuenta es simplemente un tercio de r. ¿Por qué? Porque ya les dije que en el caso de el centro de masa, conceptualmente es donde se concentra la mayor cantidad de masa. Donde se concentra la mayor cantidad de masa es justamente en el cuerpo de masa 2m, ¿ya? Así que la distancia 1 sería simplemente el centro de masa, porque siempre el centro de masa va a corresponder al cuerpo donde hay mayor cantidad de masa, donde hay mayor masa, porque por definición es donde se concentra la masa, ¿ya? Y después la distancia 2 va a ser la distancia entre el centro de masa y la distancia total, r, que es entre los dos cuerpos. Así que sería r menos el centro de masa, ¿ya? Eso nos quedaría r, que es r simplemente, menos el centro de masa, que es un tercio de r, nos quedaría r menos un tercio de r, eso nos queda 2/3 de r. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo 1 o que la estrella binaria 1 está a un tercio de r del centro de masa y que la estrella binaria 2 está a 2/3 de r del centro de masa, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos haciendo a partir de este dibujo es calcular el centro de masa y determinar la distancia de cada uno de estos cuerpos, de esta estrella en realidad. Siempre considerando que el centro de masa está donde se concentra la mayor cantidad de masa, ¿ya? Luego nos piden calcular el momentum angular. El momentum angular es el producto de la velocidad angular por el momento de inercia del sólido, ¿ya? En un comienzo nos hablan de que la distancia entre ellas es tan grande, esta distancia r es tan grande, que se puede considerar ambas estrellas como partículas puntuales. Y si calculamos el momento de inercia de un punto, este simplemente va a ser mr cuadrado. Ya, ese es el momento de inercia de un punto puntual, valga la redundancia, de una partícula puntual. ¿Ya? Entonces el momento de inercia va a ser mr cuadrado, pero m, en el caso del primer cuerpo, es 2 veces la masa mayúscula, 2m. Y su distancia, digamos, r, era un tercio de r cuadrado, un tercio de r. Entonces eso nos va a quedar 2m por un tercio de r al cuadrado, nos va a quedar 2/9 de mr cuadrado, ¿ya? Y lo mismo con la inercia o el momento de inercia del cuerpo 2, ¿ya? Mr cuadrado, donde la masa es m mayúscula y donde la distancia es 2/3 de r al cuadrado, nos va a quedar 4/9 de mr cuadrado. Y la inercia total va a ser la suma de la inercia del planeta, de la estrella binaria 1 más el momento de inercia de la estrella binaria 2, es decir, 2/9 de mr cuadrado más 4/9 de mr cuadrado. Eso nos va a dar 2/3 de mr cuadrado, que es el momento de inercia, el cual lo necesitamos para poder calcular el momento angular. Ahora lo que queremos saber es omega, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Que en términos del movimiento rotacional, sobre todo en temas de astronomía, es la velocidad angular, digamos, es 2 veces 2pi, digamos, dividido el periodo de rotación, ¿ok? Así que ya dijimos que el momento angular era la inercia total por omega. La inercia total la obtuvimos acá de 2/3 mr cuadrado, la colocamos acá,
Y también dijimos que el momento angular era 2pi dividido el periodo de rotación. Reemplazamos todo esto y nos queda que el momentum angular, digamos, es 4pi dividido 3 por mr cuadrado dividido t, donde t es el periodo de rotación, ¿ya? Ahora nos pedían como tercer punto, si ahora la estrella más masiva, es decir, la estrella que tiene más masa, por así decirlo, pierde la mitad de su masa debido a vientos estelares, encuentre el nuevo periodo de rotación, ¿ya? Importante, si una estrella pierde masa, cambia la posición del centro del sistema. Si nos damos cuenta, vamos a borrar un poco para que se pueda esquematizar de mejor manera, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos decir? Si teníamos en este caso una masa de 2m, que es la estrella más masiva, y una masa de m, pero ahora dice que se reduce a la mitad. Eso quiere decir que pasa a ser m simplemente. Y lo que podemos apreciar es que ambas estrellas pasarían a ser del mismo tamaño, ¿ya? Si la más grande o la más masiva, como el enunciado indica, cambia a la mitad, entonces ambas masas van a ser iguales, ambas estrellas van a tener la misma masa, ¿ya? Eso es lo que en el fondo nos está diciendo. Y por tanto, el centro de masa va a cambiar, porque ahora va a estar a la misma distancia porque son las mismas masas. Y si la distancia entre ambas era r, el centro de masa va a estar justo en r medios, porque ahora, producto de la pérdida de masa, va a quedar justo en la mitad, ¿ya? Y en ese caso, nosotros diríamos que el momento de inercia vendría siendo considerar la distancia entre ambas, que es r medios, y como ya dijimos, que era m por r cuadrado, digamos, el momento de inercia de una partícula puntual, nos quedaría m por un medio del radio, ¿ya? Al cuadrado. Eso nos queda un cuarto de mr cuadrado más un cuarto de mr cuadrado, nos quedaría un medio de mr cuadrado. Es decir, que el momento de inercia del sistema vendría siendo un medio de la masa por el r cuadrado, ¿ya? Y también podemos calcular el momentum angular, ¿ya? El momentum angular siempre es el producto del momento de inercia del sistema, o total, multiplicado por la velocidad angular. El total ahora cambió porque una de las masas quedó al mismo valor que la otra, es decir, lo que acabamos de obtener, un medio de mr cuadrado, y lo multiplicamos por 2 veces pi dividido el periodo de rotación final, que es lo que vimos en la parte anterior, ¿ya? Que la velocidad angular es 2pi dividido el periodo, ¿ya? Entonces ahora nos queda aquí, con este cambio de masa, nos queda que el momento angular final del sistema es la masa por el radio al cuadrado por pi dividido el periodo final, el periodo de rotación final, ¿ya? Porque aquí el enunciado nos decía que si el cuerpo pierde masa, cambia la posición del centro de masa, ¿ya? Así que aquí vimos un ejercicio donde trabajamos con el centro de masa en una dimensión, en el eje X, pero vamos viendo qué es lo que pasa y qué es lo que se puede hacer cuando después lo relacionamos con el momentum de inercia, con el momento de inercia y después con el momentum angular, donde vimos esta expresión de acá em, de el momentum igual a el momentum angular igual al momento de inercia por la velocidad angular. Y la velocidad angular a su vez se relaciona con el giro total, que es 2pi radianes, dividido el periodo de rotación, ¿ya? Traía más ejercicios, traía 6 ejercicios, pero por temas de hora alcanzamos a ver solamente 4. De todas formas, el ejercicio 5 y el ejercicio 6 son bastante similares, es ir reforzando la idea de poleas, de sistemas de poleas y todo el tema de dinámica, pero considerando el momento de inercia, así que lo vamos a ver al comienzo de la próxima clase, porque al final son ejercicios que igual van a servir para la prueba, así que los veríamos el otro viernes, ¿ya? Así que en términos de los objetivos de la sesión del día de hoy, si bien no preguntaron tanto, igual hicieron algunas preguntas, así que fuimos retroalimentando lo que preguntaban, les fui explicando metodologías y fuimos resolviendo ejercicios. Yo sé que hablo bien rápido, yo sé que son ejercicios densos, a mí igual me costó un poco cuando cursé la asignatura, por eso es que la clase queda grabada y la invitación es a ver los videos, a ir viendo los ejercicios.
en estas láminas, los ejercicios están resueltos paso a paso, así que como aún queda tiempo para la prueba, la recomendación es ir estudiando, ir viendo los libros, ir viendo los ejercicios, ¿ya? Así que no sé si alguien tiene algo que decir. Porque si no, Gracias por la ¿sí? sesión. Eso. No hay de qué, para eso estamos, ¿ya? Cualquier duda que tengan, simplemente colocan en el grupo o la preguntan la otra semana, ¿ya? Y la grabación se la voy a mandar luego, ¿ya? Como ya es de costumbre. Así que eso, chicos, que estén muy bien y nos vemos el otro viernes. El día de mañana no vamos a tener inferencia porque esta semana el profesor no hizo clases, pero ya la otra semana vuelve a la normalidad el tema de también ayudantía de inferencia el sábado, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien. Muchas Chao. gracias. Chao, Eric, Muchas gracias. gracias. Chao, Chao, chao. chao, chao. Estén bien, gracias a ustedes. Gracias a ti. Chao, chao.